Bienvenidos a una emisión más de Alégrate. Yo soy Meche Covarrubias y me da muchísimo gusto saludarles en esta emisión a través de María Visión Luz Católica. El día de hoy tenemos un programa muy interesante que seguro tocará tu corazón. Y antes de presentar a mi invitado, quiero invitarles a que llamen y participen por el regalo que tenemos el día de hoy, que es este libro titulado Sí es posible sanar. Es de la autoría justamente de nuestro invitado Juan Alberto Echeverry y el tema del día de hoy es sanación interior y será la continuación de un primer programa que hicimos hace algún tiempo con Lupita y con Echeverry. Así que bueno, ya sabes, puedes sumarte también a este proyecto maravilloso de cambiar el rostro del mundo, contagiando el amor y la alegría del Evangelio a través de María Visión. Tú puedes ser parte de los bienhechores de María Visión marcando el 1-900 a la hora de llamar para participar por este regalo. Marcas 1-900 y un porcentaje de ese cargo que se te hace a tu recibo telefónico es para el sostenimiento de esta señal bendita de María Visión. Así que ahí está la invitación. También te puedes poner en contacto con nosotros a través del Twitter, que es @Mercedes_CD, y también a través de la página oficial de Lupita Venegas en Facebook. Y bueno, pues ya le doy la más cordial bienvenida a mi queridísimo Juan Alberto. ¿Cómo estás? Hola, Meche, bien, feliz de estar aquí una vez pues más yo encantada de que estés aquí con nosotros. Con ese maravilloso fin de semana que tuvimos. Increíble. Pues muy gozosos por haber participado en esta cruzada juvenil, matrimonial y de familias este fin de semana aquí en Guadalajara, sí, con mucha alegría, porque hubo muchas bendiciones, muchos testimonios de sanación, de gozo, en fin. Estamos muy alegres. Así es, así es. Y bueno, pues queremos compartir con ustedes esta alegría y sobre todo el tema de la sanación. Yo sabes que cada vez veo a más gente dolida, cada vez a más gente con problemas, atoradas en el pasado, que no pueden ser felices, que no son plenos, que están hundidos en alguna adicción, ya sea alcohol, drogas, pornografía, juego, y no pueden dar ese paso porque en el origen hay dolor. Y a lo mejor esto es un síntoma de la enfermedad que tiene, ¿no? Sí, Meche, realmente esa es una realidad lo que tú estás compartiendo, porque nosotros los seres humanos arrastramos a lo largo de nuestra vida una gran cantidad de heridas, marcaciones que quedan. Justamente por eso pues quise publicar este libro que he venido de alguna manera trabajando en los últimos 20 años de retiros espirituales, que es un retiro justamente que se llama Retiro de Sanación Interior, Intergeneracional y Reeducación de Hábitos, y es importante que aclaremos algunas cosillas allí porque sé que algunos sectores de la iglesia están en contra de algunas cosas, pero la verdad es que esto no tiene nada que ver ni con la nueva era, ni con la oscuridad, ni nada, todo lo contrario, es a través del Espíritu Santo cómo se maneja, a través de un fundamento teológico y bíblico, que hacemos el proceso de la sanación intergeneracional, de la sanación interior. Y por supuesto algo que al final es muy importante para todos los seres humanos, que es reeducar el hábito, porque tú estás enfermo, has encontrado la causa de tu enfermedad, por gracia del Espíritu Santo has tenido un proceso de sanación, ahora es necesario que habites en un ambiente de sanidad para que no te vuelvas a enfermar. Como sucede cuando el Señor sana al paralítico de Betsatá, que le dice, vete y no vuelvas a pecar más para que no te pase algo peor. Entonces, pues, ¿por qué escribo este libro? ¿Por qué me dedico a este tema también dentro de la espiritualidad en general? Y es básicamente porque tuve un encuentro personal con Dios hace 28 años, 27 años voy a cumplir este año. ¿Te ves más grandecito? Sí, claro, tengo 27 años de haber conocido al Señor. Y pues la verdad llego a los pies del Señor enfermo espiritual, psicológica y físicamente, y el Señor empieza a restaurar, a transformar mi vida y empiezo a cuestionarme sobre el porqué, las enfermedades, a trabajar en el misterio de sanación de las personas, y empiezo a descubrir detalles cómo Dios opera en diferentes personas, en diferentes corazones, y empiezo de alguna manera a estructurar un proceso, digamos, de sanación a la luz de la palabra de Dios, a la luz de la oración del Espíritu Santo, pero también a la luz de la psicología. ¿Y por qué de la psicología? Pues porque definitivamente en mi carrera estudiamos 3 semestres de psicología y quise ampliar y profundizar un poco más en este tema. Y entonces he hecho como una mezcla que he ido aplicando en los diferentes retiros espirituales que hago en el año, y pues he tenido muy buenos resultados para la gloria de Dios, en el que las personas puedan encontrar un camino real de sanación. Si la persona definitivamente no se confronta consigo misma, si la persona no
entra en esa interioridad, en ese detener su vida para decir un momentico, aquí hay alguna raíz que está molestando en mi vida, pues definitivamente es muy, muy difícil que pueda sanar. Me encanta esta propuesta que haces porque es integral, ¿no? Finalmente sabemos que el ser humano tiene estas dimensiones, psicológica, espiritual y física. Y para sanar en plenitud, pues tenemos que atender estas tres dimensiones, ¿no? Entonces, a lo mejor mi origen está en algo físico o el origen del dolor de alguien está en algo emocional, en algo psicológico y, bueno, hay que trabajar en cada uno de estos aspectos, ¿no? Sí, es importante esta claridad de que evaluemos las tres dimensiones del ser humano, que es la física, la espiritual y la psicológica. Una persona puede estar enferma físicamente, pero puede estar sana espiritualmente y sana psicológicamente. Coloco el ejemplo de Luisa Picarreta, por ejemplo, una mujer que, pues, una vida de santidad. Postrada en cama, ¿verdad? Su psicología totalmente equilibrada, diciendo la verdad, actuando en orden de la moral, todo en el equilibrio que tiene que ser, pero su físico estaba enfermo. ¿Por qué? Bueno, Dios permite algunas cosas. Fíjate que esa es una de las controversias del tema del ciego del Evangelio de Juan, en el que el Señor le dice, o mejor los discípulos le dicen, ¿y por qué está enfermo? ¿Por el pecado de sus padres o por su propio pecado? El Señor le dice, ni por el pecado de sus padres ni por su propio pecado, más bien para que en él se muestre la gloria de Dios. En Luisa se mostró la gloria de Dios, en esa enfermedad. Hay almas que el Señor escoge para ser mártires, de alguna manera, y la diferencia está que quien vive el martirio en el Señor lo vive con esperanza, con gozo, con alegría. Hay quienes se escogen para mártires, no los ha escogido el Señor, y llevan una vida mucho más difícil de renegar en medio de la enfermedad. El Señor no quiere eso. El Señor escoge a quien Él quiere como mártir y por un caso específico, por alguna misión especial en el mundo. Entonces, una persona puede estar sana psicológicamente, enferma espiritualmente, puede haber cometido un pecado mortal y está enfermo espiritualmente, y su cuerpo puede estar físico, está en buen estado. Y lo otro, puede estar enfermo psicológicamente, sano espiritualmente porque no ha cometido pecado, y sano físicamente, o la mezcla diferente. Entonces la idea es encontrar en dónde estoy, por qué estoy y cómo puedo sanar mi vida. Me encanta, me encanta. Y la verdad es que yo creo que es la invitación el día de hoy, ¿no? A lo mejor tú estás viviendo y te sientes, pues, que estás sobreviviendo. Yo creo hay muchas personas que viven el día a día, pero no viven en plenitud, ¿no? No viven en esa abundancia que dice la palabra de Dios. Entonces, creo que es fundamental que abramos nuestros oídos y escuchemos y empecemos a trabajar. Si hoy estás viendo este programa, es porque Dios quiere sanarte a través de, pues, estas enseñanzas que vamos a compartir el día de hoy. Así que, bueno, pues entremos de materia. Entremos en materia. Ya, listo, lleno, todo. Bueno, pues primero de todo hay que entender el porqué de las enfermedades. Hay 6 fuentes básicamente de las enfermedades. Una de ellas es el pecado personal, que sería la enfermedad espiritual. Y esa enfermedad tiene que ver básicamente con decisiones que nosotros mismos tomamos que nos llevó a tener un proceso de enfermedad. Por ejemplo, decidí, porque no tuve la capacidad psicológica de manejar una emoción, decidí entrarle al licor. Y el licor me lleva a dañar el hígado, por decir algo, a generar una cirrosis. El problema no fue de Dios, Dios no tiene nada que ver en ese asunto. Tiene que ver una emoción que no supe manejar o que no me enseñaron a manejar. Quizá no sea culpa tuya, porque precisamente por eso el Señor en la cruz dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Porque a veces estamos en un ambiente ácido, en un ambiente difícil, donde el papá, donde la mamá, y nosotros de alguna manera buscamos como un anestésico para que podamos sobrellevar los problemas de la vida. Sobre todo porque tal vez no hemos tenido un encuentro personal con Dios que nos ayuda a poner todo en orden, nuestra parte psicológica, nuestra parte física y nuestra parte espiritual. Entonces ahí ya nos enfermamos. ¿Qué tengo que hacer? Pues cambiar el hábito. Aquí no hay magia, aquí es una decisión de renuncia al pecado, de renuncia a la inclinación, de renuncia al vicio, con una reeducación del hábito, pero con una motivación superior, que es la motivación espiritual, la motivación de Dios. Hemos hablado en algunas oportunidades de los niveles de conciencia, y cuando hablamos de los niveles de conciencia, es difícil cuando una persona tiene un nivel de conciencia bajo, es decir, vive solamente para sus placeres, para darle rienda suelta a lo que su cuerpo le pide, va dañando al resto del mundo, va agrediendo, pasando por encima de sus principios, siendo egoísta.
es difícil que esa persona pueda subir un nivel de conciencia. Solamente lo hace a través de dos circunstancias. Primero, a través de una tribulación grande, un dolor, una enfermedad, que lo hace entrar dentro de sí y reflexionar. Uy, ¿qué pasó con esto? ¿Por qué tanto? Y empieza a entrar en ese interior a descubrir que hay algo superior que puede motivar su vida a un cambio trascendental. Esa es la única manera. Y la otra manera es que se encuentre con un líder muy cercano, que le guste ser como ese líder y que diga, yo quiero ser como esa persona y me motivo tanto que voy a cambiar mi vida, y tomo una decisión de cambio y paso de un estado de enfermedad físico y psicológico a un estado de salud físico y psicológico, y aún espiritual, porque puede tomar una decisión realmente de llevar su vida de cara a Dios. Entonces, digamos, son estos dos elementos los que la persona puede tomar una decisión para volver a recuperar la salud. Pero hay otro problema, que es un poquitico más complejo. La persona vive en gracia, la persona está psicológicamente bien, pero tiene de alguna manera enfermedades o cosas que no ha podido vencer, ataduras que le llamamos que no ha podido vencer. Empezamos a investigar, a indagar, y es extraño, es curioso ver que su papá tenía ese problema, que su abuelo tenía ese problema. Entonces, ¿por qué yo no he podido vencer ese problema? ¿Qué tengo? Recordemos que el ser humano es parte de herencia 33%, decisiones 33% y formación 33%. Entonces, tenemos la tendencia y la inclinación que traemos en nuestra sangre. Y ahí en el libro explico, en el caso de la sanación intergeneracional, precisamente eso. Médicamente tenemos claridad que la gran mayoría de enfermedades pasan de una generación a la otra. Sí, está el gen, como correcto, le dicen, ¿verdad? Sí. Porque básicamente en algún momento se desvió el gen y generó una enfermedad. Una persona, por ejemplo, un abuelo, un bisabuelo, un tatarabuelo que tuvo un abuso, digamos, en las comidas, en el licor, y a partir de ese momento, desvió. Pero como el abuelo no solamente era carne y materia biológica, sino también era psicológica y también era espiritual, pues entonces todo eso contribuye a que nuestra vida arrastre cosas de nuestro pasado. Hay un texto muy bonito que es muy diciente, que es básicamente el de Hebreos, en el capítulo 10, verso 7. Es un texto que a mi juicio es maravilloso porque dice, en cierto sentido, cuando Abraham salió al encuentro de Melquisedec, este ya llevaba en su seno, en su interior, toda su descendencia. Pues sí, vamos a seguir profundizando en este tema que creo que es importantísimo para todos. Todos tenemos algo que sanar en la vida, y qué maravilla que el día de hoy aquí a través de María Visión podamos profundizar en esto para atender justamente esta parte que necesitamos sanar. Pero vamos a hacer a la pausa. De regalo el día de hoy tenemos el libro Sí es posible sanar, sanación interior, sanación intergeneracional y reeducación de hábitos, que incluye testimonios y diversas oraciones de sanación, que es justamente de la autoría de Juan Alberto Echeverry, que nos acompaña el día de hoy. Vamos a la pausa y regresamos, pero te vamos a pedir un favor. Alégrate. Amigos, ya estamos de regreso. Gracias por continuar con nosotros a través de María Visión, Luz Católica. Estamos en Alégrate el día de hoy platicando acerca de la sanación interior. Pero ¿qué les parece si vamos a escuchar sus llamadas, sus comentarios en voz de Rebe, a quien le damos la más cordial bienvenida? Hola Rebe, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Vamos a dar inicio a las lecturas de sus llamadas. Alma Rosa Romero, ella se comunicó de Tonalá, felicita por el programa y participa también, dice que Dios le siga bendiciendo. Gabriela Fuentes, de aquí de Zapopan, saludos y bendiciones. Esperanza, bendiciones, saludos y participa por el regalo. Beatriz Ramos, ella habla desde Puebla, saludos, felicita por el programa y pregunta si Juan Alberto Echeverry va a ir para Puebla en próximas fechas. También habla Guadalupe Lizardi, de aquí de Guadalajara, saludos y qué buen invitado tienen el día de hoy. Todas las personas que han escrito a través de la página de Lupita Venegas, como Chavo Rucos, le gustaría participar por el libro. Laret López, Val Juárez, Miriam Morales, Delfina Garay, Lourdes Rangel, Pati Mercado. Y hay una pregunta, hay un comentario, hay una persona que menciona que ella no es muy
partícipe de los productos alópatas, de la medicina alópata, que ella prefiere los productos naturales o la oración, que todas las personas le dicen que está mal, que si puede hacer Juan Alberto algún comentario respecto a esto. Y también las personas como José Rosales dice que dónde se puede adquirir este libro, si está aquí en María Visión o en alguna otra librería. Javier Hernández hace una pregunta: ¿la sanación interior tiene que irse con algún especialista o se puede dar por sí sola? Bueno, pues hasta el momento son todas las llamadas. En un momento más vamos a dar lectura a sus comentarios. Vamos al otro lado del estudio. Al otro lado del estudio. Y bueno, pues continuamos aquí a través de María Visión. Recordarles que tenemos de regalo este libro titulado Sí es posible sanar, donde se trata el tema de la sanación interior, sanación intergeneracional y la reeducación de los hábitos. Para participar puedes llamar al 1-900 y aparte estarás contribuyendo al sostenimiento de esta bendita señal que es María Visión, y también a través de redes sociales como es Twitter, @Mercedes_CD, o también de la página oficial de Lupita Venegas en Facebook. Y bueno, pues continuamos con mi queridísimo Juan Alberto. Tenemos 3 preguntas, si no me equivoco, de las del auditorio. La primera era la de la señora que no le gusta la medicina alópata y que todo lo hace con naturismo y con oración. Sí, pues a esta persona que pregunta sobre la medicina alópata, yo te quiero decir, la palabra de Dios dice, por los frutos los conoceréis. Si eso está dando fruto en tu vida, qué bendición. Pero llega el momento donde necesitamos al médico. Eso está en Eclesiástico, en el capítulo 38, verso 17 y siguientes. Dice, el hombre debe visitar también al médico. Incluso desde el versículo 1, habla sobre el tema de la medicina. Dice, porque quien no consulta a su médico, peca contra su creador. Tenemos médicos homeópatas y médicos alópatas. Entonces, pues, ¿cuál es el fruto que está arrojando en tu vida eso? Ahora, si estás enferma y has insistido con la medicina de una o de otra, busca en tu interior, busca en tu espíritu. Acuérdate de las enfermedades psicosomáticas, que son manifestaciones exteriores de lo que tenemos en nuestro interior. Una falta de perdón, quizá una autocondenación, un autocastigo, o un ambiente de alguna manera de rechazo que viviste en tu niñez, puede estar produciendo un rechazo en tu cuerpo y generando una enfermedad de diferente orden. En estos procesos de sanación interior, lo que usualmente vemos es que cuando la persona trae un recuerdo vivo a su mente que no tenía desde que era niño, como que inmediatamente se produce algo, como que se mueve algo en el cuerpo, trayendo una liberación a su vida, una sanación profunda interior, y la persona se siente libre. Incluso tiene la capacidad de comenzar a mover aquella parte que tenía afectada. Estamos hablando del caso, por ejemplo, de la artritis o de la artrosis degenerativa. Estamos hablando de ciertas enfermedades como alergias. Usualmente son producidas por problemas psicológicos, enfermedades psicológicas de heridas que nos han causado personas, digamos, en nuestro pasado. Y eso es importante, entrar en ese proceso de oración y sanación. Yo soy de los que sostengo que hay que orar siempre, por encima de lo que sea, siempre hay que orar, con enfermedad o sin enfermedad, porque la oración es la capacidad de alimentarnos psicológicamente de las cosas positivas, conectarnos con la espiritualidad que nos hace determinantemente cambiar esa base fundamental de la vida de una persona. Cuando una persona entra en el proceso de espiritual, a través de la oración, católica por supuesto, pues tiene la capacidad de tomar decisiones en santidad que lo llevan a estar en un bienestar. El ser humano tiene, en promedio, de acuerdo a uno de los estudios que se han realizado en los Estados Unidos, debería vivir 120 años. Madre mía. Santamente, 120 años. Y quiere decir que cualquier persona que muera antes de eso ha tenido una muerte prematura, en términos generales. ¿Y por qué? Porque se ha dedicado a los vicios, a comer mal, a odiar, a tener resentimientos, a vivir bajo un estado de estrés. Por ejemplo, el tema de la ambición. Cuando trabajamos desmedidamente, no dormimos bien, no tenemos una vida saludable, vivimos corriendo, preocupados por las cosas, eso va acortando nuestro tiempo de vida. Ahora, la palabra de Dios en el Salmo 90 dice lo siguiente: 70 son los años que vivimos, los más fuertes llegan hasta 80, pero el orgullo de vivir tanto no trae sino molestias y cansancio. Eso es una realidad. Nosotros llega un momento donde decimos, pues, es difícil vivir porque la vida es difícil, y ya con esta edad, con lo difícil caminar y todo eso, sí, pero de todas maneras los años que Dios te ha regalado sobre este mundo, qué bueno que los puedas disfrutar en paz, en felicidad, en equilibrio.
realmente que tenga sentido vivir. Lo que tú decías al principio del programa era muy interesante. Qué bueno poder vivir de una manera feliz, tranquilos, gozosos. Claro, el mal va a acechar para quitarnos la paz, pero si tenemos nuestra fuerza en Dios, si estamos parados, plantados en ese río de agua viva que es su presencia por medio del Espíritu Santo, ten la plena seguridad que vas a tener la fortaleza para vencer toda acechanza del mal y estar en un estado de paz y de equilibrio. Claro, el otro día leía justamente, ¿no?, una de las promesas que San Pablo decía, ¿no?, si no me equivoco es en Filipenses 4, que dice, todo lo puedo aquel en Cristo que me fortalece, ¿no? Todo. Así es. Y justamente la reflexión que yo leía era, puede venir el momento de enfermedad, de tribulación, de dolor, de pérdida, pero si estamos de verdad tomados de la mano de Cristo, pues podemos salir adelante, no sin dolor, claro, o sea, la vida sabemos que es este juego, ¿no?, de lágrimas y risas, pero cuando estamos tomados de la mano de Cristo, pues todo es distinto. Mira, te pongo un ejemplo clarísimo de una enfermedad psicológica. Tengo un amigo muy querido, muy reconocido en Colombia, un periodista muy reconocido, cuyo papá de 51 años le dio un mareo. Fue al médico, le hacen sus estudios y le dicen, usted tiene un aneurisma en la cabeza. En cualquier momento se le revienta el aneurisma, es muy delicado el sitio donde está, no lo podemos intervenir y usted se muere. Ese señor hoy en día tiene 94 años. Hoy en día. Se lo diagnosticaron a los 51. Me cuenta mi amigo, William, me dice, Juan, el día que le diagnosticaron eso a mi papá, inmediatamente comenzó a envejecerse. Mi papá a los 55 años era un cadáver ambulante por el miedo de que en cualquier momento se le va a reventar su aneurisma. Se envejeció terriblemente. Una palabra le llegó acá. Y psicológicamente el hombre se enfermó, estaba sano físicamente, pero estaba psicológicamente enfermo, miedo. Envejecido. De esto es de lo que te estamos hablando, del proceso de la sanación interior. Que hay cosas que afectan nuestra vida y que yo digo, pero ¿por qué? No, Señor, yo con el Señor me voy a levantar. Para eso es la esperanza de la gracia de Dios. Yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia, dice el Señor. Y eso es lo que de alguna manera yo quiero tomar. Hoy hice un escrito en Facebook justamente. También síganlo, tienes tu página, ¿verdad? Sí, hablando sobre por qué dudamos, allí está la palabra, ¿por qué dudaste cuando Pedro iba a caminar en el agua? ¿Por qué dudaste, hombre de poca fe? Porque cuando nosotros dudamos y no tomamos para nosotros esa fuerza que Dios nos da a través de su palabra, a través de la fe, mira, yo te aseguro que nuestra vida es una vida de fracaso, pero si tú te empoderas de la promesa de Dios y dices, un momentico, yo me voy a levantar. Fíjate el texto que está muy bonito en Romanos 12:2. Me encanta eso. Que dice, cambien su manera de pensar para que cambie su manera de vivir. Y conozcan todo lo bueno, lo santo, lo agradable, lo que da vida. Y es básicamente tener una mente dispuesta psicológicamente para vivir en la bendición, no en la maldición. Claro, los pensamientos tóxicos, desterrarlos, ¿verdad? Este ejemplo del papá de tu amigo es clarísimo. O sea, él estaba con un riesgo que a lo mejor todos tenemos, pero no los hemos identificado, pero bastó con que se lo dijeran para que él empezara a morir por miedo, en vez de, como decir, bueno, voy a vivir los años que me queden en plenitud y de la mejor forma. Pero bueno, vamos a la otra pregunta que decía uno de nuestros televidentes. Para hacer este tipo de procesos de sanación, ¿tengo que ir con alguien especialista o puedo yo trabajarlo? ¿Cómo lo recomiendas? Eso depende de tu fe. Ok. Depende de tu fe que hay personas que necesitan la confirmación de otro, que ese es justamente el proceso de la confesión. Acordémonos de que en psicología hablamos de la catarsis, que significa purificación, sacar. El ser humano necesita sacar. ¿Por qué el Señor dejó el sacramento de la confesión? Porque el ser humano necesita confirmaciones en la carne. Por eso cuando tú te confiesas, no, yo me confieso con Dios. Tú no estás seguro que estás perdonado porque no has escuchado una palabra, pero cuando escuchas al sacerdote levantar su mano y decirte, yo te absuelvo de tus pecados, ¿no? Eso te da una garantía psicológica de que estás perdonado y entra una sanación interior a tu corazón. Así es, pues se nos va el tiempo rapidísimo aquí, tenemos que hacer una pausa. Antes de ir a la pausa del bloque anterior, nos habíamos quedado con este versículo de Hebreos
que habla de lo de la generación, ¿verdad? Y que íbamos a platicar un poquito acerca de esta sanación intergeneracional que de pronto no es muy bien aceptada y ahorita vamos a ver por qué. Y también le termino de contestar la pregunta al que está preguntando sobre el tema de... Exactamente. Ahorita regresamos. Recuerden, tenemos de regalo este libro titulado Sí es posible sanar. Llámanos, manda mensajito en Facebook, manda Twitter también, anótate por este regalo, ayúdanos al sostenimiento de esta bendita señal y regresamos en breve, pero te vamos a pedir un favor. Alégrate. Amigos, ya estamos de regreso. Gracias por continuar con nosotros a través de la señal de María Visión. Esto es Alégrate, platicando el día de hoy en compañía de Juan Alberto Echeverry acerca de la sanación interior. Pero bueno, nos quedamos en respondiéndole a un amigo. Correcto. Sí, tenía que ir donde alguien especializado. Bueno, mira, hay personas que sí tienen un don, un carisma para de alguna manera tener un conocimiento interior sobre la herida de la persona que está. Sin embargo, acordémonos que todos estos procesos deben hacerse a través de la luz del Espíritu Santo. En Romanos 8, del 26 al 27, dice que nosotros no sabemos orar como es adecuado, pero el Espíritu acude a nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Y el Espíritu, que sabe orar conforme a la voluntad de Dios, ruega por los del pueblo santo. Es decir, el Espíritu Santo sabe qué hay en tu interior. Y cuando tú haces oración pidiendo Espíritu Santo, Él puede llegar a mostrar la raíz de tu herida, que este es justamente el proceso de sanación que explico aquí en el libro. Cómo hacer una oración para que el Espíritu Santo me muestre en dónde está la raíz de mi problema. Ahora bien, puedes asistir con una persona o puedes hacer tus oraciones particularmente pidiendo el Espíritu Santo, o puedes ir a un retiro de oración para que algún hermano te ayude en el proceso de la sanación interior. A veces, o con alguna frecuencia, el Señor permite que también asistamos al médico. Esto para volver a responder la pregunta de esta persona. Pero muchas veces en esa sanación diaria, cotidiana, de los detalles de nuestro corazón para poder ser felices, es muy importante entrar en el proceso de la oración para lograr una sanación o vivir en un ambiente de sanidad adecuado. Esa, digamos, es la manera como podrías hacerlo. La otra pregunta, ¿cuál era la que me decías? La otra eran, Rebe, creo que eran 2 o 3 ya. Se me fue. Pero bueno, seguimos y si sale otra, regresamos. Nos habíamos quedado en esta de Hebreos 7, versículo 10. Ok. Y quiero hacer una explicación aquí porque me parece muy importante saber que ha habido un rechazo de alguna manera en algunos sectores de la iglesia, sobre la sanación intergeneracional o intergenérica, le llaman en algunas partes, o ancestral, le llaman en otras, porque piensan que esto es de la nueva era. Y no es cierto. La nueva era sí tiene un proceso, digamos, de búsqueda de cosas del pasado. Pero la gran diferencia que hay en esto es que nosotros, el catolicismo, lo hace mediante los dones del Espíritu Santo y únicamente a través del Espíritu Santo, que es omnipresente, omnisciente y omnipotente. ¿Qué quiere decir eso? Omnipresente es que está en todas partes y en todos los tiempos, no solamente en todas partes. La omnipresencia significa que está hoy, pero está el día en que tu papá y tu mamá se unieron para engendrarte. Está presente en el día en que tu abuelo cometió un pecado de cualquier naturaleza que pudo haber afectado tu línea descendente. Y eso, pues como lo sabe el Espíritu Santo, que es omnisciente, también es omnipotente, lo puede sanar, lo puede liberar en ese momento. Por eso todo se hace a través del Espíritu Santo. Esta es la gran diferencia. ¿Qué hace la nueva era? Entonces trabaja con las famosas constelaciones, trabaja con las regresiones, trabaja en algunos casos con un mal manejo no científico de la hipnosis. La energía. Las energías. Y entonces esto todo lo hace a través del mundo preternatural, que es la naturaleza angélica caída. Muchos lo hacen sin conocer, sin saber que se están consagrando a esas entidades del mundo de la oscuridad. Hay un video en YouTube, si tienes oportunidad de verlo, del padre José María Berland, un sacerdote francés, donde habla del tema justamente de lo que produce el acercarse a las cosas de la oscuridad, cómo traemos entidades a nuestra vida. Me parece interesante que lo veas. Entonces está la gran diferencia, que nosotros trabajamos en la iglesia a través del Espíritu Santo. Todo lo hacemos filtrado a través del Espíritu Santo, cubiertos con la sangre de Cristo, con la intercesión de la Santísima Virgen María, y en algo que se llama la unidad de la iglesia, que es muy interesante saberlo, o muy importante. Esto está
en 1 Corintios, en el capítulo 12, lo explica San Pablo, a partir también creo que del verso 27, en el que dice que la iglesia somos el cuerpo de Cristo, donde Cristo es la cabeza, y el cuerpo se ajusta en todas sus partes. Dice que unos sirven para una cosa y otros sirven para la otra. Recordemos que somos la iglesia purgante, militante y triunfante. Y todo lo que nosotros oremos aquí, que somos la iglesia militante, ayuda a las almas del purgatorio. Igual la iglesia del purgatorio, la iglesia también triunfante, nos ayuda en su intercesión a batallar en nuestra vida cotidiana. Estamos unidos todos. Así que un pecado que yo he cometido hoy afecta a mi familia de aquí en adelante, claro que la afecta. Miremos lo que dice entonces Hebreos capítulo 7, verso 10, porque tal vez había dicho capítulo 10, verso 7. Es capítulo 7, verso 10. Dice, porque en cierto sentido, cuando Melquisedec salió al encuentro de Abraham, éste ya llevaba en su cuerpo a sus descendientes que aún no habían nacido. Okay. O sea, si esto no es cierto, entonces, pues, ¿qué será cierto? Porque esta es la palabra de Dios. Claro. Si yo decido meterme a un prostíbulo, a pecar, me estoy metiendo a ese prostíbulo con mis descendientes que aún no habían nacido, los estoy haciendo partícipes de mi pecado. Si yo estoy comprando trata de blancas, si estoy... pornografía. Lo que sea, lo estoy haciendo con mis descendientes que aún no han nacido. Entonces, si hay una cadena intergeneracional. Además, nosotros somos una sola raza, un solo pueblo. Recordemos cuando el Señor en el Antiguo Testamento también decía el tema de que si un hombre peca, pues todo el pueblo perecerá. Ahora, alguien dice, no, pero es que eso está rebatido porque en Ezequiel, en el capítulo 18, dice que el que peque morirá. No tendrá que morir su padre por el pecado de sus hijos, ni los hijos por el pecado de sus padres. Sí, ese texto está bien, pero si tú lo lees, está escrito en futuro. Dice, no se volverá a repetir. ¿Y cuándo no se volverá? Cuando venga el Salvador. El Salvador ya vino. El problema es que muchos no hemos tenido un encuentro personal con Jesús que transforme nuestra vida. Seguimos en el pasado, no hemos aceptado al Señor realmente como nuestro verdadero Dios y Salvador, rindiendo toda nuestra vida a Él. Puede ser que llegue hasta una psicología, puede ser que llegue hasta una tradición mi encuentro con Jesús, pero no le he abierto mi corazón para que entre de verdad a transformar mi vida. Y esa es la gran diferencia. Sí, sí, sí. Lo que pasa es que también como que la fe se va transmitiendo, como esto que tú dices, ¿no? Pero la fe también no la transmiten como de generación en generación y nos quedamos como en piedad, como en devoción popular y no vamos a las verdades de nuestra fe. A veces creemos que somos muy religiosos porque hacemos la manda, porque rezamos la novena, pero se quedó como en pañales nuestra fe. Y cuando no tenemos este conocimiento de la palabra de Dios y aparte no tenemos este encuentro vivo y personal con Cristo que definitivamente transforma la vida de cualquier persona que se acerca a Él, pues sigues como sobreviviendo, no tienes esta vida en abundancia de la que hablábamos al principio. Sí. Ahora, la fe es suprarracional, supraemocional y suprapasional. La fe está por encima de todo eso. Ayer se me acercaba en la cruzada un joven y me decía, ¿qué hago para sentir a Dios? Llevo tanto tiempo buscándolo y no lo siento. Le dije, ¿y qué quieres sentir? Porque es que si estamos basados solamente en los sentimientos, Dios está por encima de los sentimientos. La fe es un acto de voluntad del ser humano, yo creo, aunque no vea, aunque no sienta. Ahora hay personas que sienten, bueno, bendito sea Dios, son personas que quizás son un poquito más emocionales que otras, pero eso no quiere decir que no tengas a Dios y que no lo sientas. Ahora bien, puede ser que haya un bloqueo en tu psicología frente a las cosas de Dios. Por eso la oración en profundidad te ayuda a desbloquearte de esa manera, a decir, con toda tu razón, aquí estoy, Señor, esta es mi vida, no entiendo lo que me pasa, no quiero euforia colectiva, quiero de verdad sentirte en mi vida, sentir que estás conmigo. Y una manera de hacerlo es despertar a la alabanza, despertar al agradecimiento a Dios, empezar a descubrir que en los pequeños detalles Él sí está y te habla. Es una cosa impresionante cómo te habla. No sé si hay espacio o tiempo para contar un pequeño testimonio que me sucedió. ¿Cuánto tenemos de tiempo? Ahorita que nos digan. Sí. Vamos. Okay. Resulta que hace un tiempo me invitaron a orar a una casa que aparentemente se estaba apareciendo la Virgen en una ventana. Y allá me fui y sí, se veía como una especie de una Virgen así como como una mancha muy
por ahí en un segundo piso. Pero dígame si es la Virgen. Le dije, pues yo no sé si es la Virgen o no. Y yo empecé a orar y bueno, oramos, no pasó nada, ni vi nada, ni sentí nada, ni pasó nada. La señora como que se molestó. Pero yo no me iba a poner a decir mentiras y yo... Claro. Y más en un tema tan delicado como ese, ¿no? Ahora, yo no quién soy para eso, pero la persona confiaba en que yo oraba y que le dijera, bueno, listo, total, no le dije nada, me fui. Sin embargo, me fui inquieto. Le dije, Señor, yo quiero que tú me confirmes si eso es o no es una aparición. Así de sencillo. Esa misma tarde llegué al sitio donde iba, me encuentro con un amigo en un almacén de cadena que es ingeniero y nos ponemos a conversar y de pronto ahí a las afueras viene un automóvil y se estaciona justo enfrente. Estaba él soldándole en el vidrio y ese automóvil tenía las mismas manchas que tenía la ventana donde yo había estado, solo que las manchas eran diferentes. ¿Eso qué quiere decir? Que no era una aparición. Y como yo le había pedido al Señor que me confirmara, preciso ahí me mostró en eso. Yo te pregunto, ¿por qué me tenía que encontrar con este amigo? Me decía, mire, eso no es nada, eso es una oxidación de la caliza, porque y me explicó. Entonces, cuando tú en verdad tienes un encuentro personal con Dios y crees que Él te habla, es tener abierta la mente a las señales que Dios te va colocando y hacer el discernimiento oportuno para saber que en verdad Dios sí te responde. Claro, y esto es un caminar en la fe. A mí me queda clarísimo, porque todos podemos decir que creemos en Dios, pero luego nos falta dar como ese brinco en la fe que yo siempre digo, que es creerle a Dios. O sea, es muy fácil decir, creo que hay un Dios, pero no creo en sus promesas, porque no vivo de acuerdo a ellas, ¿no? Entonces, a mí me gusta mucho ese pasaje en el Evangelio donde un hombre le dice a Cristo, creo, Señor, pero aumenta mi fe, porque finalmente es lo que necesitamos pedir todos los días. A veces pedimos cosas que creemos que son convenientes para nosotros o las queremos de tal o cual forma y no se dan y entonces empezamos a perder la fe. Pero con el tiempo, Dios nos va dando las respuestas y Dios nos va concediendo esas cosas de formas insospechadas, misteriosas, a lo mejor un poco dolorosas, a lo mejor un poco sorprendentes, pero finalmente Él sabe lo que nos conviene. Yo sé lo que quiero, pero Él sabe lo que me conviene. Claro, por eso hay que estar en sintonía de oración permanente y cada día necesitamos sanación. Entonces, luego de hacer este avance, que puede ser hoy, que puede ser mañana, puede ser en un retiro, en una oración, de orar por todos tus antepasados, colocar en la presencia de Dios. Aquí tengo una oración muy completa en este libro, muy completa, de todo tipo de pecados y de cosas de nuestros ancestros, para que el Señor muestre a la luz, para que también psicológicamente podamos recorrer, pedir perdón por eso. Para eso es que se hace la oración de intercesión por los difuntos también. De alguna manera se corta eso, por medio de la oración y por medio de la presencia del Señor. Pues luego comenzamos a investigar nuestra vida en el proceso de sanación interior. Ya la sanación interior son cosas que nos han sucedido a nosotros desde que estamos en el vientre de nuestra madre, desde que fuimos concebidos, porque hay diferentes heridas. Y heridas que causan comportamientos que nosotros tenemos en nuestra vida, rechazos por diferentes circunstancias. Entre ellos, por ejemplo, puede estar un rechazo a algún tipo de personas. ¿Por qué? Porque la primera circunstancia difícil que tuve fue con ese tipo de personas y encajamos a todo ese tipo de personas dentro de un, marco en el que de ahí en adelante tenemos dificultades con todo el mundo. Problemas, por ejemplo, de inseguridad, problemas de timidez, problemas de autorrechazo, problemas de autocondenación, de autocastigo por cosas que hemos hecho que no nos hemos podido perdonar. ¿Cómo entrar en el proceso del perdón para poder sanar toda esa etapa? Aquí tengo diferentes clases de perdón. Sí, estoy leyendo porque es sanando mi relación conmigo mismo, con nuestros padres, con la pareja o parejas de mi pasado, con la familia política, con hermanos y familiares, maestros o tutores, personas que nos cuidaron, con autoridades, con sacerdotes religiosos, políticos, etcétera. Relación con compañeros de la escuela, o sea, es que hay que analizar todo, ¿verdad? Claro. Toda tu vida para darte cuenta justamente dónde está esa herida. Yo me acuerdo mucho, Juan, de una amiga que desde que la conocí en la universidad, tenía una muy mala relación con su mamá.
y siempre era como característico en ella, ¿no? Ese tema de la mala relación con la mamá. Entonces, no sabía por qué, no sabía en dónde se origina, pero tenemos que hacer una pausa y ahorita te cuento qué fue lo que pasó. Los vamos a dejar un poco en suspenso. Pero bueno, vamos a la pausa y regresamos. De regalo tenemos este libro maravilloso, Sí es posible sanar. Márcanos para que participes por él. Anótate también a través de Twitter o de redes sociales, en Facebook, Lupita Venegas Oficial. Hacemos pausa y volvemos. Quédate con nosotros. Te vamos a pedir un favor. Alégrate. Amigos, ya estamos de regreso. Gracias por continuar con nosotros aquí a través de María Visión Luz Católica. Hoy en Alégrate estamos platicando acerca de la sanación interior y vamos a escuchar sus llamadas y sus comentarios con nuestra querida Rebe. Rebe en un momentito más nos va a decir quién está participando, qué dudas tienen y bueno, si hay alguna sugerencia o comentario. Adelante. Continuamos con sus llamadas. Vamos a dar lectura. Patricia González quiere participar. Cristi Díaz González, hay una pregunta para Juan Alberto Echeverry. ¿Cómo se le puede dar explicación a las enfermedades que médicamente no se les encuentran alguna explicación lógica? ¿Todo esto tiene que ver con la sanación interior? ¿O cómo se le puede denominar a este tipo de enfermedades que de repente nacen de la nada y que no se le encuentra alguna explicación? Bello Jovas, Sara Ramírez, también Patricia Rodríguez y todas las personas que han llamado aquí a María Visión se han comunicado, están participando, así como Jenny Tamaño, Patricia Pérez Rodríguez, Ernesto Ramírez. Hay otra llamada también de Juanita Pérez. Ella pregunta: cuando la sanación interior no se puede dar por sí mismo o cuando se ha tratado de sanar esa herida y no es posible, ¿qué se necesita hacer? ¿Acudir con alguien que nos haga algún tipo de oración especial? Y bueno, todas las personas están participando con sus llamadas. En un momento más les vamos a dar el ganador. Así es, pues muchísimas gracias. Seguimos con mucha inquietud y muchas dudas del auditorio, Juan, pero antes también yo quiero invitarles a que se pongan en contacto porque tenemos esta promoción de los artículos de la tienda de María Visión. Hoy tenemos el paquete 88 que tiene que ver justamente con el tema de la sanación y hay 2 libros que tenemos aquí, a ver, se los voy a mostrar. El primero es Jesús sana por dentro, de Osvaldo Cuadro Moreno, y el segundo también es de nuestro invitado del día de hoy, que es Juan Alberto Echeverry, sanando la depresión. Si tú llamas en este momento, te comunicas y estás interesado en adquirir este material, que la verdad es maravilloso, los 2 libros son muy, muy útiles en este tema, vas a obtener un 10% de descuento durante el horario del programa. Quedan poquitos minutos, así que comunícate y pues vas a tener justamente también la posibilidad de solicitar el programa, la copia del programa del día de hoy y también te harán un descuento. Así que llama, es el paquete número 88, programa Alégrate. Y bueno, Juan, continuamos porque hay muchas dudas. Te estaba contando antes de ir a la pausa lo de mi amiga. Finalmente ella empieza a hacer como un trabajo porque se casa, tiene una hija y pues identifica que es muy importante, ¿no? Este tema de la relación madre-hija. Y quiere sanar, quiere identificar. Y en un momento dado, en un trabajo que estaba haciendo un poco terapéutico, identifica el momento en que se hizo como esta fractura entre ella y su mamá, que era cuando ella era muy pequeña. Un día, en una mañana, en un desayuno, estaba una prima de visita. Había pan dulce para desayunar, solo había una concha, no sé en Colombia cómo le digan a las conchas, un parecito que tiene como azuquita arriba. No, de ese no hay en Colombia. ¿De ese no hay? No. Pues te vamos a mandar un poco. Sí he visto, aquí ponen como una cremita, es como cuadritos. Sí. No lo he visto allá en Colombia, no lo he visto. Bueno, solo había una y entonces la prima y ella se empiezan a pelear y la mamá entra, ¿no? Como a poner calma y toma la concha y se la da a la prima. Y le dice, aquí las conchas son para las niñas bonitas. Ay, Dios. Y le dio la concha a la prima. Claro. Mira, yo digo, la mamá incluso ni cuenta se dio de lo que dijo, ¿no? Ella quería ser amable con la invitada, ella quería, ¿no? Claro. A lo mejor estaba chiquita, estaba chipi, lo que sea, pero causó una herida tremenda en el corazón de esta niña. Claro que sí, obvio. Entonces, bueno, pues fue un trabajo grandísimo hasta que ella logró, dice que en el momento que se acordó de ese momento,
dice que era llorar y llorar y llorar y llorar, porque claro, en ese momento ella se sintió fea, se sintió no querida, y así fue creciendo, ¿no? A lo largo de su vida. Claro, y si alguien más adelante le dijo cualquier cosa sobre su físico que no era agradable, le reforzó ese pensamiento y por supuesto generó una herida más profunda. Claro que sí, de eso se trata justamente la sanación interior. Fíjate, vamos a contestar esa pregunta, me parece importante. Sí. Cuando hay una enfermedad que no se sabe qué es, hay varias cosas, hay muchas leyes naturales que seguramente el ser humano no ha descubierto todavía. Recordemos ese texto bíblico que dice, a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Seguramente la medicina irá avanzando poco a poco en encontrar muchas fuentes de las enfermedades que seguramente todavía no conocemos. Pero la experiencia espiritual, hablando de la parte del espíritu, nos habla de que hay enfermedades impuestas por el espíritu del mal. Y eso está en un pequeño libro que he querido publicar que se llama La brujería no es un juego. Como cuando una persona se sale del territorio de la luz y pasa al territorio de la oscuridad, el espíritu del mal impone enfermedades, genera incluso síntomas. Tú vas al médico, te hacen todos los exámenes y no tienes nada, todos los exámenes salen muy buenos, pero tú vas para atrás, te adelgazas, mal aliento, el pelo se te opaca y es una enfermedad permanente, pero no encuentran qué es. Puede ser que sea necesario hacer una oración de liberación, para eso hay unos síntomas y es muy importante tener mucha serenidad y tener claridad de investigar bien qué es lo que tiene en nuestra vida. No vayas a cualquier persona que te diga, usted tiene un brujo, le hicieron esto, porque eso puede dañar incluso tu parte psicológica. Los grandes sacerdotes exorcistas que han tenido estudios en psicología, en psiquiatría, saben la importancia de no decirle a una persona que puede tener un espíritu, no decirles, usted tiene un espíritu, porque si no lo tiene, lo que hacen es dañar o enfermar psicológicamente a la persona. Por eso hay que ir con alguien que sepa y que tenga este real discernimiento, ¿no? Claro, y que tenga una reconocida trayectoria, que es una persona equilibrada. Por eso el texto bíblico nos dice, por los frutos los conoceréis. Fue parte de lo que hablamos este fin de semana en las cruzadas. ¿A dónde estás yendo a que verdaderamente te den una buena asesoría? Ojalá una asesoría católica, espiritual, pero también basada en la ciencia, porque nuestra iglesia justamente es de las que más apoya la ciencia. Así es. Entonces, ese puede ser un elemento. ¿La otra pregunta era? La otra pregunta, Rebe, a ver, recuérdanosla. Bueno, sí, mientras nos la recuerda, vamos entonces a continuar con ese proceso de sanación. Entonces, viene la parte de la sanación intergeneracional, que tiene que ver, de interior, que tiene que ver con todas las heridas gestadas desde el momento en el que nosotros nacimos. Hay cosas que psicológicamente tenemos olvidadas y hay cosas, pero que producen de alguna manera en nosotros una reacción permanente. Y hay cosas que recordamos y que nos hacen daño, pero no hemos tomado la decisión de sanar. No nos hemos liberado de eso, nos sentimos como atados. ¿Por qué? Porque el mal nos impone ataduras. El maligno, que Dios lo reprenda, utiliza personas, utiliza circunstancias para atarnos con pensamientos negativos, como por ejemplo lo que le pasó a tu amiga o a tu... Utilizó la lengua de su mamá para generarle una atadura a esa niña. Su mamá no lo hizo malintencionada, pero le generó una atadura. ¿Eso qué quiere decir? Que ella definitivamente se sintió así y nunca pudo liberar ese pensamiento. Sí. A veces nosotros solos no lo podemos hacer, por eso tiene que ser a través del Espíritu Santo, que es omnipotente, es decir, lo que nosotros no podemos hacer, Él sí lo puede hacer, puede llegar a ese momento y sanar. Yo tengo un testimonio que he compartido en muchos sitios, de hecho lo escribí en el libro de Venza los temores, que es la enfermedad que yo tuve, la aerofobia. La aerofobia no es un miedo a los aviones, es pánico a los aviones. O sea, tú te mueres, pero es que te mueres en un avión, sí. O sea, un tema que te incapacita. A mi mamá, o sea, ¿sí? Sí, me ponía muy mal. Sí, es que eso te incapacita. Bueno, después de mucho tiempo y después de pedirle a Dios, porque por mi profesión tenía que estar viajando, prefería contratar a otra gente para que otros viajaran y yo no ir. Pues total, un día me tocó viajar por causa de evangelización hace muchos años. Y le dije, bueno, Señor, si tú me vas a usar para esto, pues yo te pido que me sanes, porque ¿cómo voy a hacer para estar montado en un avión?
Y me lleva al Espíritu Santo en ese momento, en esa oración, a la edad de los 6 años. En un evento específico en mi casa, una tormenta eléctrica, se estalla el transformador de la luz de la parte de afuera, eso fue un ruido espantoso, todos asustados, llorando, cogidos de la falda de mi mamá, una cosa que yo tenía absolutamente olvidada. A partir de ese instante fue ipso facto, o sea, la sanación fue radical. Llevo más de 2000 horas de vuelo con aterrizajes con plena turbulencia, y ni taquicardia me da siquiera. Ya te duermes, yo también ahora me subo y me duermo en los aviones. Entonces, sí es posible sanar, claro que sí. Claro. Entonces, allí hablo de 14 relaciones, que fue las que básicamente tú leíste, sanaciones de diferente orden, con diferentes personas, en diferentes circunstancias. Entre esas, una muy importante, que es la sanación de la sexualidad, que es la número 14. Esa la hice independiente. No es una relación específica con una persona, como sí son las otras 13, sino que quise dar este tema aparte, porque la gran mayoría de personas que vienen en consejería a trabajar por sus problemas, a desahogarse, en fin, la gran mayoría traen heridas de sexualidad, desde que son pequeños. Y eso es muy importante, que le pongamos el orden que Dios quiere que tenga nuestra vida para que estemos liberados, sanados y por supuesto salvados por la gracia del Señor. Entonces esta parte de la oración, por la sexualidad que hemos tenido, hay infinidad de personas abusadas sexualmente, con criterios inadecuados en la sexualidad, con problemas de desviación sexual. No solamente tienen malos criterios de la sexualidad, sino desviación sexual. Y eso es parte de la libertad de la persona, de un poder tener una interacción con las demás personas. Hay personas, por ejemplo, que han tenido una herida sexual porque un hombre las abusó de cualquier naturaleza. Entonces le cogieron fobia al género masculino. Estas personas no se pueden desempeñar en un cargo cuando tienen que tener relaciones interpersonales con hombres. Son ácidas, son agresivas. En eso no son eficientes. No son personas que tienen la capacidad de evolucionar en esas relaciones porque tienen un bloqueo interior contra el género humano. Es necesario que entre a sanar interiormente. En las relaciones matrimoniales, por ejemplo, entran con una gran cantidad de problemas, o bien sea por mala formación, por desconocimiento, o porque traen una herida de abuso o de cualquier índole. Y eso es parte justamente del proceso de sanación. Y aparte el mundo de ahora está como muy inclinado, ¿no?, a este tema de la sexualidad, está como hipersexualizado, y entonces hay mucha gente lastimada por este tema, ¿no? Entonces es como algo que tenemos que poner mucha atención. Ya tenemos las 2 preguntitas, ¿te las hago? Sí. Ya la primera ya la contestamos. Ah, pero es que hay otras 2. Dice, bueno. Cuando se ha trabajado en una herida y no se ha sanado, ¿es necesario acudir para hacer oraciones especiales? ¿Esa ya la habíamos contado? No la habíamos contestado. Bueno, habíamos hablado parcialmente. Si tú has insistido en eso y el Espíritu Santo no te ha mostrado, fíjate que sí es importante que trates de buscar situaciones, elementos o personas que puedan ayudarte, pero ten cuidado en eso que haces, que sea una persona de confianza, trayectoria reconocida, de confianza de la iglesia, pegada de la mano del Espíritu Santo, con la prudencia y el equilibrio que tiene que ser, porque el problema es que después puede ser peor, ¿no? Definitivamente hay momentos en que el Señor sana específicamente una circunstancia. Por ejemplo, ayer en la cruzada hubo unas sanaciones puntuales. Una persona que se me acercó, mire, le había pedido 1000 veces al Señor que me hablara de esto y nunca me había sido posible. He luchado toda la vida con esto y hoy en esta cruzada fue que lo sané. Entonces, había ido, pero hubo un momento puntual para eso. Por eso es que hay que estar súper atentos, ¿no? Como dice también la palabra, el que tenga oídos que escuche. Así es. Y la otra, tenemos que ir a la pausa. ¿Ya se nos acabó el programa? ¿Un corte? ¿Bloque? Ok. Bueno, la pregunta la dejamos en el aire. Dice, cuando se acude con brujos y se sabe que nos dieron una maldición, no queremos creer en esto, pero todo nos sale mal. Si eso pasa de generación en generación, ¿cómo cortarlo? Bueno, al regreso contestamos esta pregunta. Regresamos en breve. Tenemos de regalo el libro Sí es posible sanar, de nuestro invitado Juan Alberto Echeverry. Regresamos en breve. Te vamos a pedir un favor. Alégrate. Amigos, pues estamos llegando ya a la recta final de Alégrate, el día de hoy compartiendo este programa con Juan Alberto Echeverry, hablando de la sanación interior. Dejamos una pregunta al aire. Recuerden que tenemos de regalo todavía este libro, Sí es posible sanar. Marca y participa. Y bueno, el tema de los brujos, si hay trabajos, si hay que creer en eso, o sea, si hay que creer en que se ha hecho un mal y que hay que sanarlo y cómo se puede cortar. Bueno.
Es difícil para las personas que son absolutamente escépticas al mundo sobrenatural y preternatural que crean que eso existe, pero eso existe. Teológicamente se ha demostrado que hay un mundo sobrenatural y un mundo preternatural. El que tiene influencia negativa en nosotros es el mundo preternatural, que es el de la naturaleza angélica caída, Satanás y sus secuaces, que Dios lo reprenda. Sí existe, utiliza personas para imponer enfermedades, causar daños, dolores, angustia, afligir. Eso incluso lo explico aquí en los primeros capítulos de este libro. Pero lo importante es saber que nosotros no podemos acudir a lo mismo para sanarnos, que magia blanca, que magia negra, que voy donde estoy, porque eso es más grave. Eso es contaminarnos aún más. Es como cuando la policía es corrupta y vamos entonces a defendernos en el ejército y es peor de corrupto el ejército. Es un grave, o sea, es un problema peor. No, nosotros tenemos que buscar primero la oración, los sacramentos, y en caso de persistir el tema, yo te recomiendo ese libro, La brujería no es un juego, o aquí también hay algo de eso. En caso de persistir el problema, asistir con una persona que tenga el don de liberación. Para eso hay unos dones espirituales específicos y en algunos casos el exorcismo, que es solamente autorizado a los sacerdotes o en algunos países donde el obispo le da autoridad a los laicos para que lo puedan hacer, algunos laicos que tengan el don como tal. Que si pasa de generación en generación, claro que puede pasar. Acuérdate que todo lo que nosotros hacemos en el cuerpo lo hacemos con nuestros siguientes descendientes. Por eso es muy importante hacer un proceso de oración, de sanación y de liberación en el Señor para poder tener una vida feliz. Dios te quiere feliz, vale la pena. O sea, sí tiene sentido y sí se puede sanar, se puede vivir libre de todo tipo de ataduras. Claro que sí. Para eso es que vino el Señor, para sanarnos. Hay muchas citas bíblicas, entre esas Isaías 57, del verso 17 al 19, en el que el Señor nos dice, yo los sanaré, les devolveré la salud. También está en Jeremías 33, dice, yo sanaré a mi pueblo, yo los sanaré. El primer interesado en sanarnos es el Señor, es que Él no quiere que nosotros vivamos atados, o sea, es un tema que tenemos que creerlo. Y me encanta cuando a veces llegan personas a la consejería que han sido ingenieros, médicos, con una sabiduría de mundo impresionante, pero desconcertados porque el mundo los atropelló, se le cayeron las escamas de sus ojos y descubrieron que efectivamente existe un mundo sobrenatural y un mundo preternatural, que están atados y que vieron la gloria de Dios liberándolos y a partir de ese momento empiezan a creer. Bueno, Juan, se nos acaba el tiempo, nos quedan 2 minutitos, un mensaje final para despedirnos. Un mensaje final, quiero invitarte a que creas que Dios sí quiere tener a sus hijos bien, que quiere lo mejor para ellos, que quiere una sanidad, que tienes que buscarla, que tú eres partícipe de eso, que tu voluntad cuenta en la sanación, que todo tiene un equilibrio. A Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. ¿Utiliza Dios la ciencia? Sí, claro que la utiliza, pero también utiliza la ciencia espiritual, utiliza los sacerdotes, utiliza el sacramento de la confesión para sanar, utiliza tantos medios que están a nuestro alcance para que podamos entrar en un proceso de sanación intergeneracional interior. Y por último, lo que no alcanzamos de hablar en este programa es el tema de la reeducación de los hábitos. Hay una manera como reeducar el hábito para poder vivir de nuevo en un proceso de sanidad, en un proceso de santidad, para que haya alegría al medio, para que puedas ser una persona verdaderamente feliz con la gracia de Dios en tu corazón. Yo quiero invitarte a que lo creas, a que lo vivas, a que sepas que sí es posible sanar. Así es. Juan, muchísimas gracias. Pues con mucho amor, con mucha alegría y espero que algún día nos podamos ver pronto. Esperemos que sí, que vuelvas aquí con nosotros a María Visión, a Alégrate y que sigamos compartiendo contigo estos temas tan interesantes, pero sobre todo tan necesarios. Sí, esta semana voy a estar aquí en Guadalajara en algunos programas, seguramente voy a estar en otros programas compartiendo, hablando, ampliando un poquito más y pues espero que las preguntas se puedan resolver. El libro me comenta que está de venta en librerías Gonville, próximamente también estará aquí en María Visión, en Valora también lo podrás encontrar, pero acaba de salir y prácticamente ya está agotado, así que en cuanto esté nosotros les avisamos. También les recomiendo que sigan a Juan a través de su página oficial en Facebook, Juan Alberto Echeverry. Y bueno, pues esténse al pendiente de todas sus actividades, que también ahí las anuncias, ¿verdad? Sí, ahí las anuncio y en mi página web www.juanalbertoecheverry.com. Muchísimas gracias, Juan. Siempre es un gusto tenerte aquí. Ya nos vamos. Okay. Ya nos vamos, amigos. El regalo es para Esperanza Reyes. Hay que pasar a recogerlo aquí a las instalaciones de María Visión. Que Dios les bendiga y les vamos a pedir un favor. Alégrate.